esto es importante lo que ustedes hicieron. Quizás no le dan esa gran importancia, pero sí es de demasiada importancia, porque ustedes ya le perdieron miedo a entrar a conocer y analizar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el tribunal máximo que tenemos en el tema de derechos fundamentales. Muchos pueden escuchar Corte Interamericana, pero ¿quién ha buscado sentencias de la Corte Interamericana? Incluyendo abogados, incluyendo jueces, incluyendo profesores. No buscamos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes ya se metieron a lo más profundo de los análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente todavía nos falta llenar algunos vacíos que existen, pero eso lo vamos a hacer. Les prometo que cuando salgamos del curso vamos a saber todo el esquema y todo el proceso, que es un complemento a lo que ustedes ya saben. Ustedes perfectamente hablaron de lo que es la Comisión Interamericana, que la Comisión solicitaba, que la Corte, las excepciones preliminares. Genial. Esto lo vamos a ir descubriendo nosotros en una máxima sesión, ya se va a complementar lo que ustedes saben. Pero era importante inmiscuirse en la jurisprudencia, porque aparte de conocer los casos que Guatemala ha sido condenada, porque es lo que nos compete a nosotros, también es cierto algunos casos importantes, muy relevantes, que la Corte ha conocido contra otros estados, que no solo Guatemala ha sido la violadora de derechos fundamentales, muchos últimamente contra México, Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil también ha sido condenado en otras ocasiones. O sea, todos los países, de una u otra manera, han estado sometidos desde el momento en que, como usted muy bien lo decía, me encantaba escucharlos cuando decían, y es que Guatemala reconoció la competencia en la Corte en el año 87. Genial, esto fue porque ustedes lo leyeron. Pero aparte de conocer la jurisprudencia contra el Estado de Guatemala, era importante conocer algunos temas relevantes, porque jurisprudencia ahí está, ustedes la buscan. ¿Quieren saber algo de la libre expresión? Pues vamos a encontrar algunas sentencias contra libre expresión. Entonces ya eso les sirve a ustedes, les va a ayudar para fundamentarse en sus memoriales, si es que tienen que hacer memoriales, o para fundamentarse en su discurso y convencimiento que tiene que dar al juzgador o a cualquier parte que pueda estar interviniendo. O sea, esto le llama a usted sustento, sustantivo, no solo en el ámbito interno, que es su código civil, su código de comercio, su código de trabajo, sino que le da sustento si tiene jurisprudencia en la ACC también, pero qué mejor si tiene jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo, como siempre se los he dicho, muchas sentencias o pues, la inmensa mayoría de sentencias de la CC se fundamentan en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y algunos de ustedes vieron que muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se fundamentan en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero eso es un tema, sistema de protección local de los europeos. A nosotros nos conviene y nos interesa conocer el sistema de protección nuestro, de este sistema americano. Hubo 3 sentencias que vale la pena, esta es mi labor el día de hoy, comentárselas, porque hay sentencias, ustedes las vieron muy bien, el tema de Guatemala, conocimos algunas del extranjero, pero vale la pena algunas 2 sentencias, 3 sentencias que no vimos en el grupo de ustedes. Y es mi deber indicarles estas 3 sentencias. Por ejemplo, Artavia Murillo. Artavia Murillo versus Costa Rica. Este es el caso que una vez se los comenté sobre la inseminación artificial, la fecundación in vitro. Esta sentencia es bien interesante. O sea, si nos hemos dado cuenta, todas son interesantes, pero esta realmente tiene un submatiz bien importante, porque se trata de este tema de la fecundación in vitro. De lo que platicamos la vez pasada, que todos quisiéramos ser padres, quisiéramos ser madres, quisiéramos tener hijos, pero ¿qué pasa
cuando naturalmente no se da. Y de ahí viene esta sentencia muy importante. Artavia Murillo. Artavia Murillo, o ustedes la pueden buscar por fecundación in vitro versus Costa Rica. Ustedes ya saben, lo importante es que ustedes ya saben buscar sentencias de la Corte. Y lo interesante de este caso, en términos generales, es que el Tribunal Constitucional de Costa Rica o la Sala Constitucional de Costa Rica, que Costa Rica se diferencia a nosotros tenemos un Tribunal Constitucional único, independiente, autónomo, mientras que Costa Rica, ese Tribunal Constitucional lo tiene dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene sala de lo penal, tiene sala de lo administrativo, eh, pero también tiene una sala estrictamente de lo constitucional. Lo mismo que pasa en Salvador, tienen una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y es interesante porque ahí sí hay solo 3 poderes. En cambio, nosotros ya no sabemos cuántos poderes hay y sobre todo un suprapoder, ¿verdad? Entonces eso es un tema delicado, pero para un análisis más pormenorizado sería. Pero viene esto porque Costa Rica tiene una sala de lo constitucional dentro de la Corte Suprema y esa sala constitucional le plantearon una inconstitucionalidad sobre un decreto que efectivamente permitía la fecundación in vitro. Y la sala en el año 2000 declara con lugar la inconstitucionalidad y en consecuencia la expulsa esa ley del ordenamiento de Costa Rica. En otras palabras, más sencillas, es que ya las personas que naturalmente no pueden tener niños, entonces también les veda el derecho de reproducción asistida. Entonces ahí viene el problema. Muchas familias tuvieron la posibilidad de irse a Colombia, de ir a Panamá, a hacerse el, el mecanismo técnico científico, pero hay muchas familias de Costa Rica que no podían darse el lujo de ir a Panamá o de ir a Colombia. Entonces es ahí donde se llega a la comisión y después de la comisión vamos a la corte. Y de ahí surge esta sentencia del 28 de enero del año 2012. Esta sentencia establece términos muy importantes como la violación a la vida privada, al derecho a la familia, el tema de la discriminación y la desigualdad. Son los puntos torales de esta sentencia. Pero hay algo más allá importante y que fue muy debatida esta sentencia quizás de las más grandes, porque empieza a explicar lo relativo a lo que se debe entender por concepción. Y aquí no quiero herir susceptibilidades porque de una u otra manera, pero también aquí que conste, es un paréntesis, aquí nadie impone a nadie, nada. Esto es parte de la libertad cátedra y parte de la libertad del conocimiento. Recordemos que el conocimiento libera. Entre más conocimiento tengamos, nos libera para buscar las mejores opciones que nosotros consideremos, pero que nadie nos lo imponga. Yo aquí jamás les voy a imponer algo, jamás, jamás. Eso es cuestión de ustedes. Simplemente lo importante es llevar información. Pues esta sentencia analiza la concepción. La concepción está claramente estipulada en nuestra Constitución y está en nuestro Pacto de San José. Nuestro Pacto de San José, ya ustedes ya lo conocen y me encantaba cuando ustedes hablaban sobre el derecho a la vida, el artículo 4 del derecho a la vida. Y el artículo 4, precisamente 4.1 del Pacto de San José dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Dice, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. O sea, aquí no estamos nosotros descubriendo el agua azucarada, es lo que dice también nuestra Constitución. Como siempre les he venido diciendo, el Pacto San José surgió antes
que la Constitución. Eso ya lo sabemos nosotros. Mire, el Pacto de San José es del año 78, nuestra Constitución del 85. O sea, que prácticamente el constituyente adecuó su normativa, la normativa constitucional que tenemos, a la Convención Americana. No tendría sentido contrariar la convención, ¿verdad? Si la convención es estos reglamentos de derechos fundamentales. Entonces, coincide lo que dice nuestra Constitución con lo que dice la convención. Pero lo importante de esta sentencia es que la Corte Interamericana se entromete en el ámbito científico para determinar qué es la concepción y para ver desde cuándo se considera que hay vida. Porque todos decimos, ¿cuándo hay vida? Desde la concepción. Eso lo decimos nosotros. Y muchos pues coinciden en que es desde la fecundación, desde el óvulo con el espermatozoide. Ahí siempre nos ha establecido esto de que ahí inicia la concepción. A partir de ahí hay vida. Es el choque de la vida. Pero la Corte Interamericana dice no. Y esto es lo interesante, porque esto ya es científico. Y voy a hacer un paréntesis también. Yo no sé si ustedes estudiaron cuando, bueno, ahorita están ustedes en su derecho penal 2. Entonces, en su derecho penal 2 ya vieron ustedes los tipos penales de los derechos a la vida humana independiente y vida humana dependiente. Pues dentro de la vida humana dependiente, no sé si ustedes vieron a Roxin, trataron el libro de Roxin o algunos, hay un artículo lindo de Roxin, no sé si lo vieron, no sé si los dieron para estudiar. Roxin, estoy hablando del año, al inicio del 2000, cuando trata los delitos los delitos contra la vida humana dependiente. O sea, dependen de otros ser vivos. En este caso estamos hablando de los abortos. Él nos habla. Estamos hablando de Roxin, no es cualquiera. Roxin es el que se considera el máximo exponente hoy día de derecho penal alemán. Y él empieza a hablar sobre la teoría de la anidación. Teoría de la anidación. Para Roxin, utilizando la ciencia, estoy hablando inicios del año 2000. Yo tengo este articulito interesantísimo, donde nos habla sobre los abortos, clases de abortos, pero también habla sobre la vida humana dependiente. Y dice que la concepción, que la vida inicia con base en la teoría de la anidación. La anidación. Y esa se da a los 15 días. A los 15 días de la fecundación. O sea, no es en momento exacto, sino 15 días. Ahí empieza a dar vida. Y dice Roxin porque ahí empieza a dar los primeros signos eléctricos del cerebro. Lo dice Roxin, pero no es que él se lo haya inventado, sino él utiliza la ciencia. Entonces, cuando uno lee esta sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es del año 2012, yo leí a Roxin en el 2002, por ahí, 2003, y uno lee esta sentencia del año 2012, coincide. Pero esta sentencia no obtiene información de Roxin, sino obtiene información, que ustedes ven la sentencia, de mucha ciencia. Y la ciencia coincide que la vida inicia a través de la teoría de la anidación. O sea, 15 días después de la fecundación. Ahí inicia la vida. Y empiezan a dar los análisis de que cuando hay muerte cerebral y cuando hay vida, cuando inicia
la vida cerebral y se considera que la vida cerebral se da a través de esa teoría de la anidación. Entonces, esta sentencia llega ahí, por eso fue muy cuestionada. Hay mucha gente que critica esta sentencia, máxime cuando se ha tenido desde hace muchos años la creencia que es a partir de la fecundación. Ahí siempre nos han dicho, pero esta sentencia dice que no, pero no está contrariando la Constitución ni está contrariando el Pacto San José, porque el Pacto San José y la Constitución dice que el Estado debe proteger la vida desde la concepción. Con esta sentencia, dice concepción, se entenderá que existe vida a partir de los 15 días después de la fecundación. Interesante, ¿verdad? Es bueno saberle todo. Quizás no les convenza esto. Genial. Estudiemos más. Y entre más conozcamos, entre más podamos saber, pues mejores criterios vamos a tener. Lo más importante es que esto ya lo dijo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012. Continuando con el tema de la Corte Interamericana, y este caso en concreto, porque recordemos, es que las familias están indignadas. Aquella persona, aquella madre, aquel padre que ya son padres naturalmente, pues ellos se reirán de esto. Eh, pero ¿y los que no? Los que no pueden, no les va a causar gracia. Al contrario, les molesta porque les está evitando tener familia. Y con los métodos científicos modernos que hay, ¿por qué les limitan a tener familia? ¿Por qué les limitan a ser padres? Ese es el meollo del asunto para ir este tema a la Corte Interamericana. Que valga sea de paso, todos sabemos que la sede de la Corte está en San José de Costa Rica, pero eso no sucede nada más. Entonces, llega a la Corte con temas bien interesantes, aparte de lo de la concepción, es que determina que a las personas que no pueden engendrar o concebir naturalmente, me encanta esto. Cuando uno lee la sentencia, de verdad me sorprendió el alcance que tiene, porque estas personas dicen que ellos se deben de considerar personas con discapacidad. O sea, ya los inmiscuyen en el tema de la discapacidad. Ya no son, no es que tengan ellos impedimento para hablar, impedimento para ver, oír o caminar. No, es que tienen impedimento para crear vida como los demás seres lo tienen. Entonces, ahí está donde ya la Corte Interamericana los ve como personas con discapacidad. Y no es para menospreciar, no, al contrario, para darles y elevarles los derechos a través de una discriminación positiva, darles todas las herramientas tecnológicas, científicas, y ahí se da la desigualdad, pero una desigualdad positiva para las personas que en principio no son iguales. Entonces hay que darle todas las herramientas para alcanzar esa igualdad. Ahí viene la discriminación positiva. Discriminación para ayudar al tener la igualdad. Y además dice la Corte Interamericana, si los estados o el estado en concreto de Costa Rica no hace todas las diligencias correspondientes, incluyendo la inclusión en su legislación nuevamente de la fecundación in vitro, estaría discriminando. Ahí entra ya el tema de la discriminación. Estaría discriminando a aquellas personas que por sí solas no pueden ser padres o madres. Entonces ya involucra los tratados contra toda discriminación. O sea, el Estado se convierte no solo en discriminador, sino en violador de los derechos fundamentales a tener una familia. Y también toca el tema de la desigualdad, que están en una desventaja estas personas que no pueden concebir ni engendrar por sí solas una familia,
Entonces está la desigualdad porque hay personas que teniendo las condiciones económicas, ellos sí pueden ir a hacer su tratamiento a otros países. Pero las personas que no pueden, ahí está la desigualdad también. Entonces hay que darle las condiciones a todos. Si unos se le da las condiciones, pero a pesar de que tienen las condiciones, prefieren irse a Colombia, es problema de ellos, porque aquí también hay condiciones. Pero si le quitan las condiciones a cualquier persona, ahí entra la desigualdad. Miren qué interesante ese análisis que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso. Lo importante para la Corte es habilitarle las condiciones técnicas, las condiciones científicas a todas aquellas personas que no pueden engendrar o concebir niños, teniendo todo el máximo deseo de hacerlo. Yo les digo, y se lo dije la última vez, creo, qué triste debe de ser para aquellas personas que no pueden tener niños. Debe ser una cosa angustiante. Máxime cuando fue criado o criada en el seno de una familia que él quiere o ella quiere tener niños. Después descubre que la naturaleza no le previó, no le dotó de estas mismas situaciones que las demás. Empieza la frustración. ¿Y qué es lo que se hace? Busquemos métodos. Ahí están. El problema es cuando el Estado les quita esos métodos. Eso es lo que pasó con Costa Rica. Y de ahí surgió esta sentencia interesante y concluye, obviamente, sancionando al Estado de Costa Rica como violador de los derechos fundamentales, a esto, al derecho a la discriminación por desigualdad, a la familia y a la vida privada. Y obliga al Estado costarricense a restablecer esta regulación para darle todas las medidas correspondientes y todos los elementos que correspondan para que las personas puedan eh, eh, utilizar estos mecanismos cuando la naturaleza les privó de esto. Eso es interesante. Entonces, era necesario comentarles, es Artavia Murillo versus Costa Rica. Ojo, compañeritos, uno no sabe cuándo van a necesitar estas sentencias. Lo importante es saber que existen y el alcance de las mismas. Porque no solo los declara violadores de los derechos fundamentales, derecho a la familia, el tema de la discriminación, el tema de la igualdad y el ámbito de la vida privada, es porque sí se puede llevar estos casos a esos entes internacionales y declarando violador al Estado que le violó sus derechos fundamentales. En relación a esta sentencia, yo les sé confesar, no sé si los había manifestado, que hace muchos años, hace 15 años, estuvimos integrando una sala de la niñez donde vimos estos temas. Es un caso bien interesante y quiero compartírselos porque esto fue base también, esta sentencia, para la nuestra. Un caso bien particular aquí en Guatemala. Cosas que uno cree que no pueden existir y sí pasan. Eso es lo bonito de la jurisprudencia, lo bonito de ejercer jurisdicción, porque se conocen un montón de casos que uno cree que no pueden pasar en Guatemala y sí pasan. Por ejemplo, imagínese usted un caso real, cayendo al tema de la imposibilidad de tener niños. En una pareja recién casada, su primer objetivo es tener familia, se aman y quieren tener familia, producto del amor, pero la señora pues no puede concebir un niño y luchan y van por todos lados, hacen, al menos en Guatemala pues tenemos todos estas herramientas y hasta de sobra. Y qué bueno. Y ahí vienen cosas interesantes porque la persona va a todos lados, eh, llega hasta con Machimón y un montón porque va a todos lados, ella quiere darle un hijo al Señor, es que es lo que más adora, quiere y darle un hijo al Señor.
pero no puede. Entonces van a distintos lugares, al final de cuentas llegan a una clínica registrada, ahí está, legal y todo, o sea, hasta con anuncios, donde le dicen que se determina que la única forma de, de que le pueda dar un hijo a su marido es a través de la embarazo subrogado. El embarazo subrogado, el vientre de alquiler, el famoso vientre de alquiler, que en otros países es reconocido. Guatemala no. Guatemala no. Eso es el tema. Guatemala no. Mire qué complicado el caso. Eh, y ellos van a esa clínica legal, constituida, y anuncian el embarazo subrogado, como muchas cosas. Y van. Y al final de cuentas es lo único que consideran hacerlo. Entonces, efectivamente, pues hay personas ahí que les pagan para el vientre subrogado. Y ellos pues ven a la persona embarazada y están con ella. O sea, ellos la embarazan, después ella está consciente, presta su vientre, alquila su vientre, perdón, y ellos bien emocionados, papá y mamá, futuros papá y mamá. Al final, pues tienen el niño, nomás ellos están en el parto, salen como los niños ya, el niño abrazado, todo normal, ¿verdad? Entre comillas. Eh, Tienen al niño, ahí lo adoran los dos, saben que es hijo de los dos, y es normal, lo inscriben en nombre de los dos, todo normal. El niño feliz, ya va 1 año sin ningún problema, pasa 2 años sin ningún problema, 3 años el niño feliz con sus papitos, con su papito, con su mamita en su casita. Ya se imagina usted un niño de 3 años feliz. Un paréntesis, lo que uno aprende en estos temas es que el derecho a la niñez, por eso el interés superior al niño, es tan bien difícil, pero es porque el mundo donde orbita el niño es un solo mundo, donde el mundo solo lo compone mamita y papito, nada más. Entonces es el mundo de él. El problema es que a los 4 años, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Esto es un tema real, pero con datos no tan reales. Tipo 4 años, 5 años por ahí. Ya ustedes sabrán los problemas que empiezan a surgir entre los padres, mamá y papá. Lastimosamente se dan. Y se separan. Miren esas cosas que uno no se imagina. Se separan. El niño pues se queda con la mamá y el señor se va. El problema es que cuando el señor quiere ver a su hijo, ahí viene el problema que miramos tanto en el caso de Atala Rifo como el Fornerón. La señora dice no. No. El señor suplica porque quiere ver a su hijo, quiere convivir, relacionarse, y la señora no. Bueno, entonces el señor ya molesto va a un juzgado de la niñez. Llega a ese juzgado de la niñez y mandan a citar a la señora. Pero el problema del juzgado de la niñez, porque hay tantos problemas, de verdad, hay muchos jueces en serio que da mucha cólera, no resuelven como deben de resolver. Solo va a ser un estudio, ordena un estudio socioeconómico del niño con su madre y le van a hacer su estudio socioeconómico y el informe viene nítido. Dice que el niño está feliz con su mamita, el niño está en buenas condiciones en su casita, el niño ya está estudiando, o sea, el niño es una maravilla. Entonces el juez dice, no, sin lugar la petición del papá, imagínese usted, eso es lo que resuelve. Es lo que yo les decía, injusticia. Estoy hablando de futuros jueces, que van a haber muchos jueces y magistrados acá.
Nunca olvidemos el sentido común, por favor. Y tampoco la humanidad. Tenemos que tener siempre un grado inmenso de humanidad y sentido común. Con eso usted va a juzgar bien. Con eso usted va a hacer justicia. Todos me hablan de Salomón en el bíblico. ¿Y qué hizo él? Solo sentido común. O sea, puro sentido común. Y él y la humanidad. No hay que perdernos la humanidad. Siempre. Hay que ser humano sobre todo. Y para ser humano, por favor, coloquémonos en lugar de los zapatos de los demás. Hay personas, ustedes, futuros jueces, futuros magistrados, magistradas, de verdad, cuando miren y tengan que atender casos, pónganse en lugar de los zapatos de las personas. Voy a ser un drástico ahorita, un asesino en serie. Póngase en lugar del asesino en serie y usted mismo va a decir, no, este no tiene perdón ni de Dios, va, pero usted se puso en los zapatos, como también en estos asuntos o cualquier asunto civil, familiar, económico, todo. Pónganse en lugar de los zapatos de las personas a quien está juzgando. Y yo estoy seguro que ustedes, en estos momentos, llega este caso a su juzgado y de veras que usted, lo primero que va a decir, sentido común, sentido de humanidad, es, ¿por qué no puede ver el papá a su hijo? ¿Por qué no conviven con su papito? No, señora, usted tiene que darle el niño tiene derechos que no son los papás. Aquí cambia la visión infantocéntrica, aquí cambia. Acá es el niño tiene derecho de convivir con su papito, como el niño tiene derecho de convivir con su mamita. Estoy seguro, si ese caso llega con ustedes, así lo resuelven. Estoy seguro que el 100% de ustedes así resolverían, como yo también así hubiera resuelto. No, señora, perdóneme. Aquí el niño tiene derecho de convivir libremente con su papito, libremente con su mamita. Vamos a ver, vamos a fijar días de convivencia, no horas, no 1 hora, no 3 horas, no 6 horas, no 8 horas, son días. Es una carga también para el papá, no carga, sino una satisfacción de que el papá también tiene que ser responsable y tiene que cambiar pañales, tiene todo. ¿Qué es convivencia? En convivencia hay momentos difíciles, momentos muy buenos, de todo. Pero esas 3 horas que le hagan los padres o a las madres, perdónenme, dicen los jueces y secretarios, dicen, es que son horas de calidad. No, momento. Aquí no es de horas de calidad, aquí es convivencia. En la convivencia puede haber horas de calidad y horas no de calidad. Lo que sea, eso es convivir. Que el niño conviva, disfrute. Si es otro ambiente, que vaya a disfrutar otro ambiente, porque también es su ambiente. Entonces, estoy seguro que ustedes se hubieran resuelto. No, señoras, aquí es por el bien del niño. El niño tiene derecho a convivir libremente con su papito. ¿Quiere los fines de semana completos? Lléveselos. ¿Quiere otros días? Ahí está, llévelos sin restringir también derechos del niño con la madre, pues, bueno, está claro. Eso hubiéramos resuelto todos, al 100%, todos. Recordemos lo de sentencia Fornerón, la presunción de buena paternidad. Pero ¿sabe qué hizo el juez? Como el informe de la trabajadora social dice que el niño está nítido, está muy bien, se alimenta muy bien, se viste muy bien, está en colegio muy bien, está en una casona muy bien. Entonces le dice no al señor. Aquí viene el problema. Y aquí se lo imaginarán ustedes. Aquí viene el problema. Y vino el problema y muy serio. El señor ya desesperado, que ya ni la justicia le hace caso por el bien de su hijo, presenta la denuncia penal que ese niño no era de ella, que ese niño se concebió de la forma como ya todos ahora sabemos. Y se vino todo para abajo.
Ellos pararon presos. El niño apareció en un hogar de estos de gobierno. Los médicos, la comadrona, presos. Todo el mundo preso. Ahí inició el caso. Allí inició el caso. Qué complicado. ¿Qué hacemos? Un niño de 4 o 5 años acostumbrado en su casita, lindo y todo, ahora en un hogar. El papá y la mamá, por lo que hicieron, a las cárceles. Los médicos y comadrona no, los médicos, pero no, comadrona no. Los médicos y la persona que estaba embarazada, también detenida. Se vino esto para abajo. Ahora el problema es cómo resolver el caso. Y esta sentencia que acabamos de ver de Artavia Murillo me sirvió muchísimo para resolver el caso. Especialmente por el tema de la discriminación, el tema de la desigualdad, el tema del derecho a una familia. Y hubo una sentencia también bien interesante que tomamos en cuenta, una sentencia más compleja aún. Si este caso es complejo, escuchen en paréntesis el siguiente caso que ocurrió en California. Dos novios que ya habían fijado fecha de matrimonio, deciden tener un hijo, pero a través del vientre subrogado. Esto es en California. En California así está regulado, está legalizado el vientre subrogado. Entonces, ellos contratan a una persona, le pagan a una persona para que se embarace. Y cuando ellos se casan, cuando ellos se van a casar o después de casamiento, ya tengan el niño por vientre de alquiler. Ese era su proyecto. Ningún problema. Entonces ellos parten, contratan la institución, el hospital, contratan a la persona del vientre subrogado y ahí está. Entonces están esperando casarse y cuando termine el matrimonio perdón, cuando ya finalice la ceremonia matrimonial, entonces ellos ya van a ser padres a través del vientre subrogado que está legalizado en Estados Unidos. Pero resulta que estas personas, antes de matrimoniarse, se pelean y rompen todo pacto. Todo pacto, incluyendo el futuro niño. Mire qué complejo. Y ahora el niño se va a quedar sin padres, porque los padres no quieren saber nada de nada. Rompieron su relación que tenían, rompieron el compromiso futuro matrimonial y rompieron todo compromiso. ¿Qué hacemos ahí? Se dan cuenta los problemas jurídicos de la vida diaria. Y aquí es la importancia cuando uno habla de que se debe de resolver con derecho, no con la ley, es con el derecho. El derecho va más allá que la ley. La ley ahí está y la ley puede ser injusta. Y si la ley es injusta, tenemos que aplicar el derecho. Pero para aplicar el derecho, que el derecho sí es sinónimo de justicia, ojo, no es fácil. Porque si usted quiere ser justo, aplique derecho, pero el derecho no es fácil. El derecho tiene que buscar jurisprudencia nacional, jurisprudencia internacional, doctrina y conceptos de avanzada para resolver de mejor forma el caso. Entonces, si nosotros, en este caso del vientre de alquiler, resolvemos conforme a la ley, hacen lo que hicieron, se hace lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Meterlos a todos presos y el niño en un hogar. ¿Por qué? Porque el Código Civil no reconoce el vientre de alquiler.
no reconoce, al contrario, penaliza la suposición de parto, penaliza la inscripción de niños ilegalmente, que ya los convierte a una especie de adopción irregular, hasta de trata de personas. O sea, imagínense todo lo que conlleva. Entonces aplicar la ley, pero bueno, insistir, si aplicamos sentido común y aplicamos sentido de humanidad, tenemos que aplicar derecho, tenemos que irnos más allá de lo que dice la ley, más allá de lo que dice el Código Penal, porque aquí hay delitos, pero ¿cómo los exculpamos? Ahí aplicamos derecho, no la ley. Si aplicamos ley, hacemos lo que hicieron los jueces, meterlos a todos presos y el niño a un hogar. ¿Fue justo eso? Pregunto. Lástima que no estamos en clase presencial. ¿Es justo eso? El niño en un hogar. ¿Acaso el niño pidió venir? ¿Acaso el niño pidió y dijo, yo quiero vivir y a los 5 años ustedes miren qué hacen? No. Y eso fue lo que pasó. Pero retomando un poco la jurisprudencia, que para el buen resolver es aplicar derecho, bueno, existir, y derecho es jurisprudencia, doctrina, principios fundamentales. Estudiar, resolver mejor. Y ahora vuelvo otra vez con lo de California. ¿Sabe qué aplicó la justicia californiana? Interesante. Porque hay 2 señores desaparecidos y un niño que la persona de alquiler no lo quiere porque ella a eso se dedica. ¿Cómo voy a tener un niño si ese niño es de ellos? No, no es mío. Yo nunca pedí traerlo al mundo. Ellos fueron los que pagaron para traerlo al mundo. Entonces yo no lo quiero. ¿Qué hacemos con el niño? Y ahí viene la importancia del estudio de derecho, no ley, de derecho. Yo sé que muchos de ustedes ahorita están estudiando derecho penal y se aprenden y los hacen casi de aprenderse de memoria los tipos penales, pero no derecho penal es esa parte. Y ahí viene la justicia californiana en una sala, resuelve, y ahí está la creatividad, el derecho para ser justo. Y resuelve que aquí se debe de aplicar un principio denominado la intención. Mire qué interesante. La intención. ¿Quiénes tuvieron la intención de que este niño naciera? Teoría de la intención. ¿Quiénes tuvieron la intención, la idea de que existiera esta vida? Entonces el tribunal dice, fueron 2 personas. Perfecto. Entonces esas 2 personas son los responsables, son los padres y se les obliga a darle toda la manutención correspondiente hasta la mayoría de edad bajo los controles correspondientes y sobre todo la responsabilidad de ser padres, porque ellos trajeron al mundo. Ellos, por la idea de ellos, la intención de ellos, y ahora tienen toda la responsabilidad de padre y madre. Así resolvió California. Entonces eso también nos sirvió muchísimo aplicar esa teoría de la intención. Usted busca en el Código Civil, eso no está. La teoría de la intención. Y esa es efectivamente. ¿Quién es el que tuvo la intención de traer al niño? No fue la señora que no lo quiere porque ella se dedicaba solo a tener hijos de otros. Entonces no es ella, son ellos 2 los padres legales. El problema que suscitó es que no lo quisieran, es que lo adoraban. El grave problema es que el dominio, el control del niño para hacerle daño al otro. Es tanto el amor que le tenemos a nuestros hijos que lo usamos de botín de guerra. Eso fue lo que pasó en este caso.
Entonces la idea fundamental era solucionar el caso. Bueno, ahí se aplicó el tema de la custodia compartida, mamá y papá legales, estás mitad y mitad de tiempo, el niño tiene derecho a convivir con los dos, el tema de los delitos, de derechos penales que había ahí, se aplicó el famoso error de prohibición. Esto es interesante, ahí vamos a estudiar derecho, el error de prohibición. Porque ustedes saben que el error de prohibición se da mucho. Es el desconocimiento de lo que está regulado. Yo sé que a ustedes, por desgracia, desde primer año de derecho, el primer elemento que les enseñan es, lo primero, es que nadie puede alegar ignorancia. Imagínese usted qué grave error eso, que nadie puede ignorancia. Yo no sé si ustedes son capaces de saberse hasta ahorita, que están en su año de derecho, saberse todas las leyes de Guatemala, se las saben ustedes. Se las saben. Séanme honestos, se las saben. No, licenciado. No. Y entonces, ¿por qué usted no va a alegar ignorancia? ¿Por qué no va a alegar ignorancia si no la sabe? Ustedes que están en su año de derecho, ustedes. Y ahora el campesino, que se dedica estrictamente a lavar la tierra, a conseguir esos chiles pimientos que comemos todos los días, y el hombre trabaja de 7 de la mañana a 6, 7 de la tarde, todos los días, incluyendo hasta domingos. ¿Qué tiempo le va a dar el Señor a decir, es que yo me tengo que saber todos los decretos? Es que yo me tengo que saber todo lo que dice el derecho de comercio. Es que yo me tengo que saber todos los... A ver, ¿quién me responde esta preguntita? ¿Cuántas leyes penales especiales tiene Guatemala? ¿Cuántas? ¿Será que ni el número me van a saber? Ni el número me saben, ya no les digo, y a ver si les preguntara yo todas las leyes, no las saben. Y entonces, ¿por qué? Porque Son ustedes, 28 licenciados. ¿qué 28? ¿Qué va a hacer? Hay 49 leyes penales especiales. Hay 49 leyes penales especiales. 28 se quedan cortos. A eso súmele 20. Entonces, perdóneme. Y resulta que ustedes quieren obligar a todo mundo a saber todas las leyes y ni ustedes se las saben. Entonces, perdóneme, ¿por qué no vamos a alegar ignorancia? Ahí viene el tema del error de prohibición. Lamentablemente en Guatemala, yo no sé si ustedes lo vieron en derecho penal, pero lamentablemente no se da mucho el error, como debe de darse el error de tipo, el error de prohibición, el error de prohibición directo, el error de prohibición indirecto. Eso es para hacer justicia. Entonces, a raíz de esto se aplica el error de prohibición, porque la señora y el señor fueron a una institución no clandestina, una institución abierta, legal, con su patente de comercio, de la salud, sus autorizaciones, salía en internet. ¿Y entonces qué? ¿Usted cree que eso es ilegal? ¿Todo legal? Y le dicen, mire, esto está, y después qué, no hay problema porque nosotros le damos con todos sus papeles. Ah, perfecto. Mala emoción y esa idea de ser padre o madre. Perdón. Entonces, a raíz de esto, pues se les exculpa y se les determina esa naturaleza. Se soluciona el tema como al inicio, solo que ahora bien solucionado. Entonces hay quienes empiezan a criticar y dicen, pero ¿cómo es posible si la madre es del niño es la otra? Porque el Código Civil habla que la maternidad pues está clara y quién es madre del niño. Y no se reconoce el vientre por alquiler acá, de alquiler acá. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el banco de semen
¿Qué pasa? Si vamos a hablar de eso, también hablemos de los donantes de semen. ¿Qué pasa con estas personas que donan semen porque les pagan? No es donación, es pagado. Entonces también a ellos hay que llamarle a todos los hijos para que ellos realmente sean padres, ¿no? Y ahí vienen las técnicas asistidas. O sea, es un tema bien polémico. No voy a negar que no sea polémico, es polémico. Pero le estoy dando el ejemplo de una sentencia bien interesante. Salió hasta en la prensa y todo, porque era primera vez que se resolvía de esa manera. Lo interesante es que la Corte Suprema también nos atendió y efectivamente confirmó la misma. Entonces, pero son cosas que se dan en Guatemala. Uno cree que no, y se dan. Eh, Hay otra sentencia también que no pudimos ver en esta sección, pero es muy importante ya en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no la quiero dejar de mencionar, y si ustedes, a los que les guste penal y procesal penal, esto es muy interesante, el caso de García Rodríguez. Caso García Rodríguez versus México. Esta es una sentencia que a mí me fascina. Máxima a los que les gusta penal y procesal penal. ¿Y por qué les va a servir a ustedes la de sentencia García Rodríguez? Todos hemos visto, bueno, este caso inicia porque, en conclusión, estas personas mexicanas están en prisión preventiva durante 17 años. Imagínense, prisión preventiva por 17 años, prisión preventiva. O sea, imagínense, está bien un año, pues 2 años. Bueno, en Guatemala hasta 9 años, ¿verdad? Pero estos se pasaron 17 años en prisión preventiva. Y de ahí es que surge el tema de torturas, violaciones a garantías judiciales, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad. Pero lo interesante, y que me gusta esta sentencia, es que además la sentencia es del año 2023, 25 de enero de 2023, o sea, eso es el año pasado la sentencia, y es la primera vez que toca un elemento importantísimo que también nos corresponde a nosotros atender. La Corte Interamericana habla de la prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva oficiosa. En otras palabras, es esta prisión que nosotros escuchamos mucho en Guatemala, la prisión preventiva, porque el artículo 264 del Código Procesal Penal tiene un listado de delitos que no gozan de ninguna libertad provisional. Aquí en Guatemala se conoce como medida sustitutiva. No goza de ninguna medida sustitutiva. Hay delitos que no gozan, porque legalmente el legislador le dijo al juez, si se trata de asesinato, se trata de parricidio, se trata de robo agravado, de violación, de femicidio, de robo agravado, de narcotráfico, en esos casos no se le debe dar medida sustitutiva. Es una orden del legislador al juez. O sea, eso tenemos en Guatemala nosotros. Por eso es que esos delitos de narcotráfico, de terrorismo, de asesinato, incluyendo homicidio, no gozan de ninguna medida sustitutiva. Desde el momento en que a usted los indiquen de homicida, usted está condenado, aunque ha hecho en legítima defensa, usted está condenado o condenada a prisión preventiva, porque el legislador le ordena en el Código Procesal Penal al juez que en esos casos no exista medida sustitutiva. Muchos aplauden eso. Ah, sí, porque, pero el día que los indiquen a usted, ahí me va a dar, ahí me va a decir. Y eso habla la sentencia, esta sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente eso. Que, en primer lugar, hay una intromisión de poderes. Hay 3 poderes del Estado. El legislativo no se puede entrometer en el judicial, y aquí se entromete. Primero. Segundo, la presunción de inocencia es un derecho humano fundamental. Entonces,
Entonces, ningún legislador puede tratar a casos en general. Cada caso es particular. Y el único que puede determinar si este caso merece una prisión preventiva o darle una medida sustitutiva es el juez que conoce la causa. Es el único. Con errores o no. Si hay un error, se va a apelación y apelación tendrá que determinar si confirma o no. Pero que sea el juez de la causa el que determine si se le da medida sustitutiva o no. Pues en México pasó lo mismo. O pasa lo mismo. Pero México tiene otro grave problema, que esa prohibición no está en su ley procesal. Esa prohibición la tiene en la Constitución. Es gravísimo. México tiene ese problema en su Constitución. En la Constitución mexicana señala una cantidad de delitos que no se les debe dar medida de ningún tipo a las personas. En la Constitución. Nosotros al menos lo tenemos solo en el Código Procesal Penal, pero lo tenemos. Entonces ahí habla la Corte Interamericana de esto, de la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva establecida por el legislador en la propia ley, donde le prohíbe al juez darle una medida sustitutiva en esos casos. Y ahí viene la Corte Interamericana que no está de acuerdo con eso, porque ellos manifiestan, está contra la presunción de inocencia, contra la libertad, contra la independencia judicial. Y sobre todo, cada caso concreto tiene que ser analizado por el juez. No todos los casos son iguales. Y dice la Corte lo peligroso que es. El peligro que el Estado, a través de una simple sindicación, se garantice su privación de libertad. Mire qué delicado. Solo porque a usted le caiga mal a alguien del Ministerio Público, lo sindica, solo con sindicarlo ya le garantiza que tiene prisión preventiva. Peligroso, ¿no? Peligroso. Entonces, eso es interesante que la Corte Interamericana determina que eso es que atenta directamente a los derechos fundamentales y obliga al Estado mexicano, ojo, a adecuar su normativa. En otras palabras, tiene que modificar su constitución. Pero esta última modificación que hizo sobre la integración de jueces en forma eh, electoral es distinta a esta reforma que la Corte le exige al Estado mexicano hacer. O sea, en otras palabras, prácticamente ahora la prisión preventiva no debe de ser establecida por el legislador, sino que única y exclusivamente por el juzgador. Esto para mí es muy interesante, habérselo mencionado, porque de eso se trata la jurisprudencia en la Corte. Tener estos temas, guardárselos ahí en el disco durito por ahí, y cuando tengan la oportunidad de una discusión o cualquier cosa, saber que existen este tipo de sentencias, que analizaron estos temas. Obviamente, cuando ya tengan el tiempo debido por un caso concreto, seguro que van a repasar estas sentencias. Pero a eso quería el día de hoy, alimentarles aún más de estas dos sentencias que lamentablemente por la integración y por el grupo pequeño que tenemos en esta sección, no se llegaron a ver, pero era mi deber trasladárselas. ¿Tienen algún comentario, compañeritos, por favor? ¿Sí? Licenciado, buenas tardes. Fíjese que con un grupo de compañeros teníamos la duda de que si usted dará parcial el día miércoles, porque sí está calendarizado para el Sí. miércoles. Ningún problema, Stephanie. No hay examen porque quedamos que no íbamos a examinar. O sea, eso ya es algo que ustedes ya los examiné con sus exposiciones.
aquí ya no hay ningún problema. Se calendarizó porque obviamente hay otras secciones que sí van a exámenes. Ustedes están liberados de segundo parcial. Y sobre esto, pues, de ahí, pues, nos miraremos hasta el 28 de este mes, porque los exámenes son esta semana y la otra. Termina 23, 24, 25, por ahí, no sé, pero para evitar, nos miramos, creo que es presencial el 28. Ahí estaré con ustedes. Otro comentario, por favor. Tanto, disfruten, estudien sus 4 cursos que le correspondan. El mío ya se sienten satisfechos que ya estamos examinados. Y nos miramos Muchas gracias, el licenciado. 28, compañeros. El lunes 28 presencial allá. Se cuidan. Gracias, feliz tarde. Gracias. Tarde. Feliz tarde, licenciado. Veremos por ahí. Se cuidan igualmente. Gracias. Feliz tarde.